La Fundación FOESA, Fomento de los Estudios Sociales y Sociología Aplicada, elabora desde hace varios años un informe sobre la exclusión social en España, considerado el mejor estudio de la situación de la pobreza en nuestro país. Del sexto informe sobre exclusión y desarrollo social en España, 2008, extraemos los siguientes datos, que pueden ayudar a hacernos una idea de qué cara tiene la pobreza en nuestro país. El primero de los datos que hemos de resaltar nos parece desolador. La pobreza sigue afectando a una quinta parte de los hogares españoles y, más gravemente aún, permanece enquistado, además, en la estructura social española, un segmento de pobreza extrema que comprendería entre un 2,6% y un 4% de la población. De hecho, desde el primer tercio de los años 90, la pobreza ha dejado de reducirse. Podríamos decir que la crisis actual, posterior a la publicación del informe, no hace sino agravar una situación que previamente no era buena. Uno de los factores que más incide en esta persistencia de la pobreza, según indica el informe, es la insuficiencia de las prestaciones asistenciales, que habría servido para aliviar las situaciones de pobreza extrema en un colectivo amplio de hogares, pero sin resultar suficiente para eliminarla en un segmento no desdeñable de población. En cuanto a la cara de la pobreza española, parece que no incide igual ni por edades, ni por sexos, ni por regiones. Así son sectores más vulnerables por edades los mayores y los niños, por sexo las mujeres, y por regiones las más ligadas al desarrollo rural como Extremadura. También hay que tener en cuenta el origen de las personas, ya que los inmigrantes son más vulnerables ante la pobreza que los nativos. Por edades, las tasas de pobreza de las personas mayores en España superan la media de la población y son crecientes. Persiste además una notable diferenciación por sexos, al presentar las mujeres mayores de 65 años tasas significativamente superiores a las de los varones. La principal causa parece ser que las prestaciones no solo no han aguantado el ritmo de crecimiento de las rentas medias, sino que desde mediados de los años 90 la nota dominante ha sido el alejamiento de esos valores. Habiendo aumentado los niveles de cobertura de la protección económica recibida por las personas mayores, sin embargo, el esfuerzo ha sido insuficiente para reducir su vulnerabilidad. Otro dato preocupante es el redescubrimiento de la pobreza infantil. La tasa de pobreza infantil en España no solo es mayor que la de la media de la población, ya que 1 de cada 4 niños vive con rentas por debajo del umbral, sino que es una de las más altas de la Europa de los 25. Esta situación es más visible en el caso de familias monoparentales o de familias numerosas, ya que el bienestar económico de los niños se ha hecho cada vez más dependiente de las rentas del trabajo, aumentando su riesgo de pobreza cuando los sustentadores carecen de estabilidad laboral. Esta dependencia ha crecido por el hecho de que la red actual de prestaciones monetarias aporta una menor protección relativa a la infancia que al resto de la población, y además esta contribución ha disminuido en el tiempo. En cuanto a las diferencias entre sexos, la pobreza tiene cara de mujer. A pesar de la positiva evolución experimentada en los últimos años, las brechas en salarios, tasas de actividad y empleo siguen siendo muy elevadas. Es decir, que ocupando empleos iguales con responsabilidades iguales, las mujeres generalmente cobran menos que los hombres. Además, existe una sobrerepresentación femenina en contratos a tiempo parcial más remunerados y, en general, en ocupaciones con bajos salarios. De tal modo inciden estos factores en la pobreza que podríamos afirmar que en algunos grupos, como los hogares monoparentales, se reduciría sustancialmente la pobreza si el trabajo femenino fuese retribuido como el masculino. La mayor novedad en el patrón de pobreza en España es probablemente la emergencia de la inmigración como uno de los colectivos con mayor riesgo y con mayor peso relativo en la población. Los bajos niveles salariales, la segregación ocupacional, la necesidad de atender altas cargas familiares, tanto en el país de origen como en el de destino, y un acceso más limitado a algunos de los servicios sociales básicos, hacen que el riesgo de pobreza de la población inmigrante sea considerablemente superior al de la población nacional. Los inmigrantes, además, presentan unos indicadores de privación, especialmente en vivienda, muy superiores a los de los hogares españoles. En cuanto a la distribución geográfica de la pobreza, esta es mayor en las zonas rurales que en las ciudades. El intenso proceso de envejecimiento de la población rural
ha hecho a ésta cada vez más dependiente de las transferencias sociales, por lo que las tendencias de la pobreza en este medio son, en muchos casos, similares a las de las personas mayores. Se hace, pues, necesaria la combinación de actuaciones orientadas tanto a paliar las insuficiencias provocadas por las características individuales de los hogares, como aquellas que tratan de incidir sobre la dinámica de los territorios. De igual modo, se hace notar una cierta falta de equidad interterritorial en el sistema de prestaciones, que presenta diferencias crecientes y asociadas con la capacidad económica de cada región. Este es, a grandes rasgos, el panorama de la pobreza en nuestro país. ¿Y a nosotros? ¿Nos afecta o ni siquiera nos importa?